nosotros partimos hablando de lo que era salud, ¿no? Y en términos específicos dijimos que nosotros teníamos que aprender a cambiar la visión de salud que había hoy en el mundo. ¿Qué visión había hoy en el mundo? Una visión fundamentalmente más bien asociada a la enfermedad. ¿En qué sentido? En que cada vez que hablamos de salud, en realidad estamos hablando de hospitales, de más médicos, de más medicamentos, de ambulancias, y en realidad de lo que estamos hablando en ese contexto es de enfermedad, no de salud. Cuando hablamos de salud tenemos que pensar en áreas libres para poder hacer ejercicio, acceso a la alimentación saludable, una buena convivencia social, ciudades amables, ciudades sostenibles, etcétera. Una serie de factores que hablan de la salud positiva como primer elemento. Y en segundo elemento, como salutogénesis, que es un concepto que también hemos mencionado, que vamos a ver más adelante en profundidad, pero que hemos mencionado en tanto todos nosotros podemos generar salud siempre y cuando, por supuesto, vivamos con algunos elementos sencillos, como son proteger o cuidar nuestros estilos de vida. Pero si eso no ocurre o no somos capaces de hacerlo de manera independiente, emerge el sistema de salud. El sistema de salud como tal, lo hemos dicho muchas veces y obviamente va a ser pregunta de pruebas, va a venir en el cuestionario que les voy a subir dentro de la próxima semana. Es todo aquel conjunto de personas, instituciones, recursos, ¿sí? Infraestructura, que tienen como objetivo mantener y recuperar la salud. A ese respecto, nosotros vimos una serie de sistemas de salud en el mundo que pasan por un mundo privado, completamente privado, como en los Estados Unidos, un mundo mixto, entre comillas, como puede ser el chileno, y un mundo de, digamos, solidario, público, donde el Estado se hace cargo de la salud, como es el Reino Unido, España, los países escandinavos. Eh, Luego visualizamos que los sistemas de salud tenían que tener ciertos criterios básicos para poder ejercer, digamos, sus funciones. Y a partir de ello, nosotros visualizamos que los sistemas de salud se enmarcaban dentro de los sistemas de seguridad social, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Los sistemas de seguridad social entonces son sistemas que están diseñados para hacerse cargo de contingencias sociales. ¿Qué significa una contingencia social? Aquella situación en la cual se enfrenta una persona, sin importar su grupo etario, que implique la pérdida de ingresos, ¿sí? Por alguna situación puntual momentánea, como puede ser un accidente, una enfermedad, el embarazo o, digamos, la vejez. Desde esa óptica se generaban y se desplegaban cuatro grandes modelos para enfrentar esta contingencia social. El primero, como sistema, el sistema de salud, que se encarga de la salud de las personas comunes en general, ¿no? De todas las personas de la República. Y involucraba problemas de accidentes, enfermedades comunes, pero también el embarazo, por ejemplo, en términos de poder proteger el embarazo, entregando licencias médicas para poder no tener que trabajar en los días más culmines del embarazo y ser acompañado por el marido en algunos casos, o la pareja. Y por otro lado, licencias también en términos de salud común para que usted pueda recuperarse y no perder el ingreso. Por otro lado, está el seguro de cesantía, que como hemos visto en este momento está full funcionando, porque nos permite obtener ingresos y llevar una vida relativamente estable por un par de meses, eh, en tanto perdemos el ingreso producto de una cesantía. Por otro lado, estaba el seguro contra accidentes y enfermedades profesionales, la ley 16.744, que nos genera seguros o protección contra accidentes y enfermedades, pero ahora profesionales, es decir, las que ocurren a causa y con ocasión del trabajo. Ya no son las comunes que ve el sistema de salud, sino que estas son las que se dan a causa o con ocasión del trabajo e incluían los accidentes de trayecto directo entre el lugar de trabajo y la casa. Y por último, las AFP, ¿no? Las administradoras de fondos de pensión, que se hacen cargo de protegernos en tanto nuestra edad nos impide desarrollar nuestra actividad laboral de manera adecuada. Dicho esto, entonces, nuestro sistema de salud se encuentra en un sistema de seguridad social y hoy vamos a meternos ya de lleno en lo que es el funcionamiento del sistema de salud para terminarlo. Recordemos que la semana pasada lo estábamos viendo y hoy vamos a terminar de verlo, eh, perdón, muchos de los elementos que nosotros ya hemos discutido
eh, los vamos a ir viendo relativamente rápido para ir avanzando y para terminar de ver el día de hoy, espero que terminemos de ver el día de hoy otro de los temas clave que dice relación con el sistema de salud. Bueno, nosotros ya vimos esto, ustedes lo recordarán, así que vamos a ir rapidito por acá, básicamente haciendo un pequeño recuerdo de lo que vimos. Vimos el sistema de salud de Chile en datos, vimos en términos generales que lo que ya sabemos, ¿no? Que hay más hombres que mujeres, que hay muchos más adultos mayores que jóvenes y que es una población que se está envejeciendo. En términos de sistema de salud, vimos nuevamente la definición que nos aporta la OMS, que ya la referenciamos previamente, y recordamos que teníamos sistema de salud desde 1952, que el sistema privado se desarrolla a partir del 81, que el sistema chileno puede ser llamado un mixto porque confluyen dos grandes sistemas, que son el sistema público conformado por FONASA y el privado conformado por ISAPRES. Ambos seguros de cotización individual, por lo tanto no pueden ser llamados solidarios, sino que son individuales, que se financian con el 7% el FONASA, y recordemos que la ISAPRE también con un 7%, pero dependiendo del valor del plan, usted puede comprar planes hasta que involucran una cotización de hasta el 9,4%. Dijimos también que estos seguros cubrían a los trabajadores y a sus cargas familiares, es decir, el primer criterio que hay que cumplir para formar parte de estos seguros es tener trabajo. Y desde ahí se genera un sistema de copago. Y las prestaciones, como dijimos, se pueden dar en el sistema público y en el privado, a excepción de que en el sistema público los FONASA A y B están prácticamente obligados a atenderse en el sistema público, mientras que los C y D pueden comprar servicios al sistema privado. Y el sistema privado está obligado a atenderse solo a través de la red asistencial. Esto fue lo que vimos la semana pasada respecto a esta estructuración. FONASA, lo principal es que el 81% está en FONASA y apenas un 17% está en ISAPRES. Y vimos cómo se organizaba el sistema básicamente a través de un pequeño esquema, que es este. El sistema se organizaba a través de un nivel normativo, un nivel de fiscalización y un nivel de ejecución. A nivel normativo teníamos al Ministerio, las subsecretarías, Salud Pública y Redes Asistenciales, Fiscalización, la Superintendencia de Salud, la Secretaría Regional Ministerial y el Instituto de Salud Pública. Y en la ejecución teníamos los administradores del dinero, ISAPRES y FONASA, y los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y del Orden, y los prestadores públicos y salud, de salud, los prestadores públicos y privados de salud, institutos, clínicas, laboratorios, etc. Por el lado de los servicios de salud y de red asistencial, que es el ejecutor público, tenía la CENABAS, que es el Centro Nacional de Abastecimiento, que entrega, compra y distribuye los insumos a toda la red asistencial. Y este servicio de salud y red asistencial, en este caso Servicio de Salud Coquimbo, cuyo edificio se encuentra en la Plaza Buenos Aires, se encarga de coordinar las atenciones de toda la red asistencial, desde los consultorios hasta los prestadores privados que tengan convenio con el sistema de salud. Esto incluye hospitales, centros de diagnóstico, etc. Y quien lo supervigila es la Secretaría Regional Ministerial, la Seremía de Salud. Y por otro lado está el Instituto de Salud Pública, que se encarga de supervigilar a los laboratorios, a todos los laboratorios del país, sean estos públicos o privados. Vimos nuestras autoridades. Para el 2020, aquí hay un error, discúlpenme, ministro de Salud, don Jaime Mañalich, el secretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y la secretaria de Salud Pública, la doctora Paula Asa. También vimos cómo se estructuraba la atención primaria como o el sistema en que salud toma el primer contacto con las personas. Y esto dice relación con consultorios generales rurales, urbanos y rurales que están ya desapareciendo porque se están transformando en centros de salud, tanto familiares, de salud familiar, de salud urbano, de salud rural o de salud mental familiar, como son los COSAM. Estos apoyados por un servicio de urgencia que es el SAPU, como ustedes recordarán y lo habrán visto seguramente, más en las localidades más extremas de menos acceso tanto geográfico como de tipo financiero, social, están las postas rurales y las estaciones médico-rurales. Y luego nos quedamos acá, donde vimos cómo se financia el sistema de salud y que esto se lo podrían preguntar. Recordemos que nosotros vimos acá
cómo se estructura en términos funcionales, de funciones, el sistema. Pero acá estamos viendo cómo se financia, a no confundir, ¿de acuerdo? Y aquí vimos cómo el sistema público se financiaba a través de impuestos generales de la República y contribuciones obligatorias, más los copagos. Nosotros ya hablamos de los copagos. Todo este dinero va a FONASA, quien paga las prestaciones en el Sistema Nacional de Servicios de Salud a través de los servicios de salud, en este caso Servicio de Salud Coquimbo, quien al final coordina y gestiona las prestaciones en hospitales públicos y clínicas públicas o clínicas privadas en convenio. Y por otro lado, en esta misma línea de lo público, está el impuesto municipal que financia a los departamentos de salud municipal. En la municipalidad hay un departamento de salud que se encarga de los centros de salud, que presta servicios a través de estas instalaciones municipales, que son los COSAM, los CESFAM, los SECOF, los que acabamos de hablar recién, que forman parte de la atención primaria. Y por lo tanto, todas estas personas que se atienden en esta parte de la red son beneficiarios de FONASA. ¿De acuerdo? Por otro lado está el sistema privado, el cual se financia con contribuciones obligatorias adicionales, es decir, además del 7%, recordemos que podía llegar al 9%, si es que el plan era más caro y usted lo deseaba comprar. El copago, que ya hablamos del mismo, van esos dineros a la ISAPRE. Y la ISAPRE financia entonces a proveedores privados o puede firmar convenios con sistema público para prestarle servicio. Así como FONASA también, recuerden, para los C y los D, también podía comprar servicios en el proveedor privado. Todo esto en términos de prestación de servicios a través de la ISAPRE o a la clase media. No sé si existe clase media realmente o clase media alta. En Chile yo entiendo que hay una clase intermedia, una clase baja y una clase alta. Punto. Luego está, como dijimos, parte del sistema de seguridad social, la ley 16744, que se preocupaba de proteger a las personas de accidentes y enfermedades profesionales. Bueno, esto lo financia a las empresas, como nosotros dijimos, a través de una cotización del 0,9% que va a las mutualidades. Dijimos que en Chile hay 4 mutualidades, 3 públicas y una del Estado, los cuales hacen prestaciones a través de prestaciones prestadores privados, al igual que aquellos que estaban en ISAPRE. Y por otro lado están los que pagan directamente del bolsillo, que son la clase alta, evidentemente. Y por otro lado las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema que, como les digo, es admirable porque es de muy alta calidad, pero obviamente porque está muy bien financiado. Se financia con la ley reservada del cobre, que son impuestos generales de la República, que financian las Fuerzas Armadas para que ellos compren digamos, servicios y productos a aquellos proveedores que están adscritos a las Fuerzas Armadas y cuyos beneficiarios son todos aquellos empleados de las Fuerzas Armadas. Este cuadrito no es complejo, tiene mucho dato, pero es cuestión de que lo revisen con calma y lo van a entender sin problemas. Si tienen dudas, me consultan. Por otro lado, si vemos a los actores del sistema de salud en términos de financiamiento, seguros y quienes prestan la salud, el cuadro anterior, chiquillos, lo podemos resumir en lo siguiente. El Estado de Salud financia mediante aporte fiscal a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas reciben servicios a través de los hospitales institucionales, hospital militar, de carabineros, etc. A su vez, el Estado financia FONASA a través de impuestos generales de la República y las personas aportamos el 7% de la renta. Con ello, tenemos acceso a prestaciones en la red de prestadores públicos. Pero el grupo de FONASA, CID, puede comprar, puede solicitar y puede comprar servicios y productos a las clínicas y centros privados. Las ISAPRES las financiamos solo las personas, aquí no hay aporte del Estado, a través también de un 7%, pero que puede llegar, recordemos, hasta el 9%, para comprar servicios en las clínicas privadas, perdón, y también en los prestadores públicos. Si el servicio no está en una clínica, usted lo puede comprar en un hospital. Y por otro lado están las empresas que con el 0,9%, como les decía, que puede llegar hasta 3,4% en caso que las empresas no cumplan con los criterios de salud y seguridad en el trabajo, financian a través de las mutualidades que tienen prestadores propios, es decir, prestadores que ellos mismos han diseñado y desarrollado, prestaciones tanto promocionales como preventivas para trabajadores. Y aquí podemos observar entonces cómo está distribuido el sistema privado y el sistema público de salud. En términos de financiamiento, este cuadro puede ser un poco más complejo por la cantidad de rayas, no más chiquillos, pero es extremadamente simple. El Estado financia a través de subsidios a FONASA, aporte del Estado. Y
a través de un aporte fiscal a los prestadores públicos. ¿Sí? Los ciudadanos financiamos FONASA con el 7% del ingreso y seguros privados de salud, que son de acuerdo al riesgo hasta marzo de este año. Y también hacemos copagos al sistema de prestadores públicos y también hacemos copagos al sistema de seguros complementarios. ¿Qué es el sistema de seguros complementarios? Es un sistema que normalmente uno compra como un sistema de prepago que le permite que le devuelvan dinero del copago. Es decir, la idea es que la ISAPRE o FONASA le paguen un porcentaje y usted paga otro porcentaje. De ese porcentaje que usted paga, el seguro, si es que lo tiene contratado, este seguro complementario que está aquí en amarillo, les devuelve un monto. Y muchas veces esto hace que la prestación resulte gratuita, gratuita entre comillas, y en el fondo eso es un eufemismo, porque al final usted lo pagó, lo que pasa es que lo tiene prepagado, pero la plata igual salió de su bolsillo. Nos da una sensación de falsa seguridad que nos devuelvan ese monto, pero la verdad es que el dinero ya lo pagamos, está pagado hace bastante rato. Entonces, estos modelos de financiamiento, como usted ve, el Estado financia por esta vía, los privados por esta vía, la vía azul, la vía morada, los seguros complementarios por la vía amarilla, y FONASA y SAPRE, que son los administradores de estos porcentajes de dinero, terminan pagando a los prestadores públicos y privados para que nos den las prestaciones de salud. Ya hemos dicho qué pasa con FONASA, 7% del ingreso. Aquí están los 4 grandes grupos A, B, que como ustedes saben, atención gratuita, pero es obligatoria en el sistema público, sin acceso a modalidad de libre elección. ¿Sí? En el grupo B, atención gratuita, pero en modalidad de atención institucional. Atención institucional, solo en la red de prestadores públicos. Grupo C, 10% del copago a nivel institucional, es decir, del sistema público, y el grupo D, 20%. Y aquí ven ustedes los tramos de dinero que tienen que ganar cada uno. Y la MLE, modalidad libre de atención, modelo de atención institucional, y el plan Auge o GES. En este caso, para los prestadores FONASA, el plan GES no se financia, está incluido dentro de este pago. Diferente es, Profesor, dígame, ¿a qué se refiere con 3 cargas? ¿tres qué, perdón? Ah, 3 cargas familiares acá en los grupos. ¿Sí? ¿A esto se refiere? Ah, sí, sí. Sí. 3 cargas familiares, a los hijos en el fondo menores de 24 años. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Ok. Y acá tenemos los sistemas privados, donde tenemos diferentes precios. Yo les puedo asegurar que esto es un ejemplo nada más. En el sistema privado hay del orden de 300, 400 planes y de diferentes valores. O sea, pueden encontrar planes carísimos y otros no tan caros, pero no hay ninguno barato. Eso es lo certero. El precio 1 es el precio único por ISAPRE más el plan GES. O sea, el plan GES se tiene que pagar igual, ¿ok? Acá en el sistema privado usted paga por el sistema GES. No es como en el sistema público que está incluido. El, el precio 2 es un plan complementario de salud que incluye entonces plan auge, plan base, más un plan complementario. Y el plan 3 son beneficios adicionales de la ISAPRE, es decir, el plan básico, plan complementario, plan GES, si es que hay riesgo individual elevado, y finalmente algo que usted quiera comprar aparte. En definitiva, el beneficio adicional, perdón, el plan GES, el plan auge GES y el plan básico es el que usted paga con el 7%. Después, todo lo que quiera de plan complementario o beneficios adicionales, tiene que pagar más. Es decir, aquí claramente hay una situación de compra de servicios de salud. Pero esta es la estructura general y no me interesa que se la aprendan de memoria, por favor, chiquillos, en absoluto, por favor, nada de entender de memoria o aprenderse de memoria estas cosas. Lo que hay que entender es que FONASA tiene 4 grupos, de los cuales uno es obligatorio que se tiene que atender en el sistema público. El resto puede elegir. En ISAPRE hay 3 planes. Ellos pueden elegir donde quieran. Lo relevante de esto es que ustedes tienen que entender que todo esto depende, fíjense ustedes, para acceder a salud en Chile, depende de la plata que ganan. Es así de sencillo. Estos 2 modelos, si ustedes los revisan de esta manera, que los hemos visto esta mañana, se dan cuenta que aquí depende del dinero, de la capacidad de ingreso, la capacidad de pago. Después recordemos que era el sistema GES. ¿Ustedes han escuchado del sistema GES
auge, garantías explícitas? Nunca, nunca. ¿Nunca? Muy bien. Yo Aquí, sí. ya, y nos podría contar bueno, está la diapo, pero nos podría contar un poquitito qué es lo que sabe. Bueno, lo que yo sé es que el auge es como, no sé si es una organización, pero hay ciertas cantidades de enfermedades que cubre el sistema de salud. Entonces, generalmente a estas personas les sale gratis, por así decirlo, el procedimiento, el tratamiento que tienen que hacerse. Eso Muy sé. bien, muy bien. Eso es, en resumen, y Profe, eso es lo que a mí me interesa que sepan. No más que eso. Más profe, adelante vamos a ir profundizando. En esta etapa es una cuestión introductoria. Yo les doy harto detalle, sí, pero la idea es que vayamos manejando lo genérico. El auge es un plan garantizado de salud. Así, de sencillo. Plan garantizado de salud. Que, como su nombre lo dice, AUG dice acceso universal a garantías explícitas. ¿Qué significa garantía implícita? Explícita, perdón, que está puesta en la ley, que está clarísima en la ley. No, no es que yo tenga que interpretarlo. Por eso su compañera hablaba de una cantidad de enfermedades que estaban garantizadas. Eso es, el auge es un acceso universal, es decir, para todas las personas, de ahí que sea universal, FONASA y SAPRE, igual lo tiene que pagar, pero esa cuestión harina de otro costal, lo importante es que acceso universal, FONASA e ISAPRE, a garantías explícitas. Es decir, el Estado a usted le garantiza que va a acceder a ciertas garantías que nosotros vamos a establecer. ¿Qué garantías son esas? Garantías de, fíjense abajo, acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. ¿Qué significa eso? Que FONASA y SAPRE están obligados, una vez que se identifique el diagnóstico de esta enfermedad que está garantizada, a informar y a iniciar todo el procedimiento. ¿Para qué? Para que haya oportunidad, es decir, que la patología se atienda en un plazo máximo. Los diagnósticos se hagan en horas, los exámenes se hagan en días y el tratamiento se haga en semanas. Es decir, aquí no puede haber lista de espera. Calidad, tercer elemento. Se garantiza que las prestaciones entregadas por el prestador, sea este FONASA o ISAPRE, estén acreditadas por la Superintendencia de Salud. Deben estar acreditadas en la Superintendencia de Salud y por lo tanto deben responder a los máximos estándares de calidad que hayan en el mundo. Y finalmente, la protección financiera, que dice relación en que usted como afiliado, ya sea de FONASA o ISAPRE, no puede nunca pagar más allá del 20% del valor de la prestación. Hay prestaciones que le van a salir total y absolutamente gratis, pero hay otras que va a tener que pagar. Y si tiene que pagar, el máximo va a ser un 20%. Entonces, Chile ha definido generar, perdón, un plan de acceso universal de garantía explícita. ¿Por qué? Porque teníamos muchas enfermedades que, producto de no ser atendidas a tiempo, generaban o mucha discapacidad o mortalidad prematura, es decir, que la gente se muriera antes de lo que le correspondía, o simple y sencillamente mucho sufrimiento desde el punto de vista social, familiar, individual, económico, etc. Que este grupo de enfermedades son patologías entonces que fueron priorizadas. Y finalmente se acordó que fueran, al día de hoy, vienen desde el 2005 en adelante sumándose enfermedades. Hoy día son 80 patologías que están garantizadas en términos de acceso, oportunidad, calidad, protección financiera. En FONASA o ISAPRE, no se olviden de aquello. ¿Qué se garantiza? Que se puedan atender en cualquiera de los 4 niveles del sistema de salud. No se olviden que se los podrían preguntar en una evaluación. ¿Qué dice relación con estos niveles? Básicamente, chiquillos, es la complejidad, ¿sí? Y la cobertura. Complejidad significa el nivel de atención que pueden prestar. Prestaciones generales, promocionales y preventivas están en el primer nivel. Prestaciones de especialidad, cuidados intensivos, medicina interna y demás están en el cuarto nivel. Entonces, a mayor complejidad, ¿sí? Anoten esta relación, a mayor complejidad, menor cobertura. ¿Por qué? Cobertura, ¿qué significa? Cantidad o porcentaje de población que es posible atender en cada nivel. ¿A qué me refiero con esto? En un primer nivel, donde está la atención primaria, CESFAM, CESCOV, COSAM, hospitales de baja complejidad, la cobertura es máxima porque se atiende de manera ambulatoria y nosotros vemos cómo los centros de salud están llenos siempre de personas y pueden atender a muchas personas desde el punto de vista preventivo.
con vacunación, con alimentación complementaria, con control de salud de los niños y los adolescentes, etc. Entonces, máxima cobertura, baja complejidad. El segundo nivel, que es ambulatorio de hospitalización. Ojo, ¿qué significa esto? Hospitales de mediana complejidad, donde usted se puede hospitalizar para tener un parto, puede tener una hospitalización abreviada, pero no hay hospitalización por cirugía. ¿Sí? Eso está en el tercer nivel. En el tercer nivel ya hay hospitalización, pero con cirugía. Acá hay una hospitalización donde usted lo van a contener, lo van a regular, son cuestiones muy sencillas, si usted quiere, desde el punto de vista de la complejidad. Y tienen una cobertura baja-media. En el tercer nivel, donde ya hay hospitalización, y ahí hay servicios de cirugía, traumatología, medicina, o sea, varios servicios donde se realiza cirugía y hospitalización, ya hablamos de un tercer nivel, donde la complejidad ya es media-baja. Y finalmente tenemos muy pocos hospitales, por ejemplo en la región, solamente el de Coquimbo y el de La Serena, en toda la región tienen cuidados intensivos. Bueno, ahora va a tener el de Ovalle. Y estos son de cuarto nivel. Aquí también se incluyen, y probablemente ustedes lo hayan escuchado, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto de Traumatología. ¿Por qué? Porque son instituciones que son muy específicas, que trabajan temas muy puntuales. Por lo tanto, su cobertura es baja, pero su complejidad es máxima. No sé si me explico bien. Mientras más bajo el nivel, mayor cobertura, menor complejidad. Mientras más alto el nivel, menor cobertura, mayor complejidad. ¿Me explico, no? ¿Sí? Bueno, si hay silencio, Sí, profe. que me explique. Gracias. Y esto en un sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, acá derivamos pacientes tanto de ida como de vuelta. La idea es que los pacientes no se salgan del sistema, sino que permanezcan en él para hacerles acompañamiento y seguimiento. Luego, frente a toda esta institucionalidad, están los consejos consultivos. Ojo, aquí es donde las personas participamos. Aquí es donde las personas deben reunirse con las autoridades, y esto está regulado por ley, para revisar los programas de salud pública regional y hacer las propuestas correspondientes. ¿Para qué? Para que el subsector público, que vamos a ver ahora en detalle, pueda funcionar, entendiendo que el Ministerio de Salud, ya lo hemos dicho, regula y supervisa todo el sistema a través de una subsecretaría de redes asistenciales que se encarga de la red asistencial, es decir, de todos los hospitales, consultorios que prestan servicios, y una subsecretaría de salud pública que se encarga de las prestaciones no personales, supervisando el sistema. Y cuando hablamos de prestaciones no personales, hablamos de prestaciones de salud ambiental, comunitaria, por ejemplo, las vacunaciones, que son prestaciones más bien comunitarias. Y por otro lado, como ya sabemos, la Superintendencia de Salud, que fiscaliza a todas las instituciones. Aquí tenemos que sumar también el Instituto de Salud Pública, por supuesto. Luego están las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que son las CEREMI, que se encargan de los servicios de salud. El Servicio de Salud Coquimbo, como ustedes ya lo conocen seguramente. En Chile hay 29, o sea, 28 más el Servicio de Salud Coquimbo, y son 30 más si le sumamos el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. Ellos se encargan de supervigilar y trabajar en conjunto con todos los hospitales, CEFAM, CECOF, consultorios generales, con toda la red asistencial, todos aquellos que prestan algún servicio, ya sea público o privado, sin importar su complejidad o su cobertura. Luego está el nivel primario, ¿no? Dentro de esta red asistencial, donde ya dijimos era mínima complejidad y amplia cobertura. Las atenciones son de carácter ambulatorio, se ejecutan programas básicos de salud, muy pocos sistemas diagnósticos o muy sencillos, y el personal varía tanto en cantidad como en especialidad, dependiendo de la cantidad de población. Y las actividades son fundamentalmente, como ustedes pueden ver, controles, consultas, visitas domiciliarias, educación de grupos, vacunación, alimentación complementaria. Son actividades muy efectivas en lo poblacional, porque van dirigidas a toda la población, ¿sí? Pero tienen poca complejidad. El nivel secundario es complejidad intermedia y de cobertura media, actúa por referencia, como ya dijimos, es decir, le llegan los pacientes desde el sistema de atención primario, pacientes que el sistema primario no puede resolver, se derivan al nivel secundario. Acá los recursos son más complejos, hay cierto grado de diferenciación por especialidad,
y hay sistemas de apoyo diagnóstico y terapéutico mucho más potentes que el sistema primario, sin ser como el nivel terciario y cuaternario, donde aquí hay alta complejidad de cobertura, hay hospitalización. Aquí se deriva todo a nivel regional. Como ustedes sabrán, el hospital principal de referencia en la región es el hospital de Coquimbo. El hospital San Pablo de Coquimbo es el que cumple en esta región como nivel terciario y cuaternario. Podrían preguntárselo en una prueba, nunca se sabe, ¿no? Porque es el hospital de derivación de carácter regional. Aquí cualquier situación de complejidad que no pueda ser resuelta en el resto de la región es derivado acá. Aquí se hacen acciones de tipo ambulatorio en los consultorios especializados, de especialidades en los hospitales, pero también lo más importante es que tienen servicios de hospitalización, de cuidados intensivos y tienen los sistemas de diagnóstico y terapéutico de mayor complejidad de todo el sistema. Y por lo tanto se encargan de resolver la mayoría de los temas más complejos. Por otro lado, anexo al sistema, a los sistemas nacionales de salud, están aquellas instituciones que tienen sus propios sistemas de salud. Por ejemplo, como habrán escuchado, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la Clínica de la UC, pero también las Fuerzas Armadas y de Orden, la Penitenciaría, ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, Codelco, ¿sí? Esas son entidades, aquí tenemos el Hospital Militar de Santiago, esas son entidades que pueden prestar, que tienen sus propios sistemas de salud. El Hospital de Carabineros y así, que no están en la red y que para usted atenderse en estas instituciones tiene que estar afiliado a alguna institución que esté afiliado con ellos o pertenecer, por ejemplo, a la Universidad de Chile o pertenecer al Ejército de Chile para ser beneficiario de cualquiera de estos dos servicios. Y por último, y no menos importante, damas y caballeros, y esto es muy relevante que lo conozcan, que es la administración municipal. En 1980 se separó la atención primaria desde los ministerios en busca de algo muy interesante. Aquí no hay que dejarse llevar por prejuicios, porque en 1980 se plantea una cuestión que yo todavía creo en ella, que es la descentralización. Es decir, no podemos seguir pensando que Santiago es Chile. Y para ello se pensó que las municipalidades, dado que prestan todos los servicios del Estado, todos, una municipalidad presta todos los servicios del Estado. Por lo tanto, era el momento y el lugar donde unir todos los servicios del Estado más salud. ¿Para qué? Para hacer un abordaje más integral. Que salud conversara con educación, que salud conversara con vivienda, que salud conversara con seguridad ciudadana, que salud conversara con en fin, con todos, ¿no? Porque la municipalidad es el organismo que llega de manera directa a la población, está en contacto directo con la población. ¿Qué sabe el ministro, con todo respeto lo digo, ¿no? De lo que pasa en Putre, de lo que pasa en Manquehue, de lo que pasa en Bisbiri, de lo que pasa en Torres del Paine. Es muy difícil que lo sepan porque no tienen la capacidad de llegar hasta allá. Pero ¿quién sí lo sabe? Los municipios. Entonces, bajo esa premisa, el entregar la administración municipal de los sistemas de salud era una buena idea. Lamentablemente no se llevó a cabo de la manera que todos quisieran. Sin embargo, en los últimos años ha venido mejorando a poco. Porque en tanto buena idea buscaba descentralizar la ejecución de los servicios, mejorar el control y la fiscalización. Es decir, si se están ejecutando ahí los recursos, yo puedo ver en qué se están ejecutando. Que los programas de salud llegaran a las personas y que a la vez las personas llegaran a los programas de salud. Que se canalizaran de mejor manera los fondos. O sea, si yo en salud estoy trabajando en higiene oral y en el colegio tengo un programa que alimenta a los niños, yo lo vinculo. El colegio los alimenta y salud, en conversación con el colegio, trabajan en higiene oral. Con control odontólogo, educación para el buen cepillado, es decir, integrar acciones. Ese es el sentido para buscar participación comunitaria con base social. La gente hay que involucrarla y este concepto yo espero que nunca lo olviden, damas y caballeros. Para que un proyecto social funcione, la gente debe participar. De lo contrario, nada de lo que hagamos va a servir. Hoy día, como lo hemos visto, ¿por qué la gente no hace caso de las medidas del COVID? Porque no está concientizado, no tiene emoción la información que ellos tienen. Y la información, como vimos en la sesión de ITC, nos hace sentido cuando nos emociona. ¿Y cuándo nos emociona? Cuando participamos. Si somos meros espectadores,
es muy difícil que nos emocione directamente o esto nos atraiga de tal manera de poder involucrarnos de manera directa. Hay un tema que hay que desarrollar y hay que trabajar muchísimo, que yo espero los que se sumen a trabajar con la carrera de enfermería, que se sumen a trabajar porque los vamos a invitar, pero es voluntario. Nosotros tenemos varios proyectos que estamos llevando adelante. Bueno, este año vamos a iniciar uno y el próximo otro. El primero es que nosotros queremos trabajar con una comuna, que en este caso con quienes tenemos las conversaciones más avanzadas y el convenio casi firmado es con la comuna de La Higuera. Nuestra intención es trasladarnos a trabajar allá como universidad, primero como carrera, a levantar las necesidades de salud y a trabajar con la municipalidad, pero más que con la municipalidad, con la población. Levantar las necesidades sociales comunitarias en conjunto con la municipalidad y tratar de abordar esas problemáticas. Luego que tengamos un buen diagnóstico y estemos trabajando con ellos, vamos a tratar de que se traslade el resto de las facultades a trabajar con nosotros. Entonces queremos hacer un trabajo mancomunado, pero también y sobre todo comunitario. Dicho lo anterior, damas y caballeros, si ustedes se fijan, esto es el sistema de salud. Un enorme, enorme, en serio, un enorme monstruo lleno de instituciones, organizaciones, vinculaciones, dependencias, etcétera. Muy complejo de comprender, pero que nosotros vamos a llegar hasta ahí. Y esto, por supuesto, es una pequeña tareita que les estoy dejando, que después va a venir en el cuestionario también, y que necesito que averigüen las funciones que tiene cada uno de estos centros. Es muy sencillo, pueden entrar al Ministerio de Salud y están ahí, o las pueden googlear. Así de simple. Y estas preguntas que están acá, damas y caballeros, al final de todas mis clases, como seguramente habrán visto, son preguntas que van a ir en el cuestionario y que ustedes además complementan viendo estos videitos que yo les voy dejando. ¿Sí? Vean los videos, basta con hacer clic y respondan estas preguntas. Si gustan hacerlo ahora, fantástico, pero son las que yo voy a unar y que la próxima semana les voy a subir para que ustedes comiencen a estudiar y a trabajar desde ya de manera paulatina, de manera sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vayan a estudiar el último día, pues chiquillos. La idea es que todavía estamos a 3 semanas de la primera evaluación de esta materia. Primero tienen que terminar todo el trabajo con la profesora, la profe Alejandra. Luego vamos a hacer un recorrido por todos los contenidos, un breve repaso. Vamos a revisar el cuestionario y vamos a quedar listos para la evaluación que va a ser virtual. ¿De acuerdo? Y después entramos a la tercera unidad, que va a ser una unidad donde hay mucho trabajo en equipo. Ahí ya prácticamente creo que tenemos un par de pruebas cortas y luego es puro trabajo en equipo, para que no se sientan tan colapsados y no se compliquen antemano. Ya, fíjense, lo que decía René Descartes en 1650, no hay nada más repartido equitativamente en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Esa reflexión la hago producto de qué es lo que nos pasa hoy día con el sistema de salud. El sistema privado cree que es la solución a los problemas del sistema público y el sistema público cree que el sistema privado en definitiva se está aprovechando del sistema público. Es una discusión compleja, larga, que todavía le faltan muchos capítulos. Así que hay que ir con calma. Respecto a esto entonces, y para cerrar el día de hoy, vamos a revisar ahora algo que ha sido particularmente, yo diría, importante para todos los que nos dedicamos a la salud pública en el país. ¿A qué me refiero con aquello? Un proceso que llevó a cabo, que llevó adelante el Estado chileno a mediados de la década del 2000, que se denominó, o que es más bien, la reforma de salud y el cambio de modelo. Con esto quiero hacer referencia a que el sistema de salud chileno, como lo hemos visto y hemos venido analizando su historia en las clases anteriores, en las sesiones anteriores, ha vivido un proceso de transformación largo, complejo, pero que ha tenido un sentido. Y ese sentido quiero que es el que comprendamos hoy día para ya ir cerrando lo que es sistema de atención. Aquí la pregunta es, ¿por qué llegamos al modelo de atención de salud que tenemos hoy?
llegamos a este producto una serie de reformas que buscaban, en definitiva, mejorar este sistema. Bueno, la última se produjo a partir de los primeros años de la década del 2000 y terminó, bueno, no ha terminado, pero concluyó una de sus etapas por ahí por el 2005 con un nuevo modelo de atención de salud en Chile. Por lo tanto, recordar que el resultado de aprendizaje es analizar la situación de salud y la evolución de la disciplina de la enfermería en Chile. Para ello, entonces, nosotros tenemos que ir analizando cómo nuestra disciplina ha evolucionado a raíz de la evolución del sistema de salud. Primero, ¿por qué la reforma? Porque han habido cambios demográficos. Nosotros hemos visto hasta aquí que la población adulta mayor se sigue incrementando y la natalidad, es decir, las personas jóvenes, siguen disminuyendo. Hay cambios epidemiológicos permanentes. Veníamos de una época en que había baja patología infecciosa, alta patología crónica no transmisible. Hoy día se mantiene altas las crónicas no transmisibles, pero ojo, se incrementaron de nuevo las infecciosas. Cambios en los modelos de gestión. Mientras históricamente teníamos modelos de gestión en los cuales había una autoridad que brindaba servicios de salud, hoy día se entiende que deben ser modelos de gestión eficientes, es decir, que no boten los recursos, efectivos, es decir, que alcancen sus objetivos, y con participación ciudadana, es decir, que las personas puedan involucrarse en la gestión tanto del sistema de salud como de su propia salud. Costos crecientes en salud. Claramente, la salud solamente nos genera un mundo de necesidades con muy pocos recursos. Entonces las necesidades en salud son infinitas, pero los recursos siempre son muy escasos. Y uno de los elementos centrales, diría yo, que generó esta reforma, la insatisfacción profunda de las personas con el sistema. Un sistema que generaba, recuerden ustedes, listas de espera, que la gente se moría esperando, que no le daban los medicamentos, que perdía las horas, que no había tecnología suficiente, etc. Había una cuestión de satisfacción también porque, claro, claramente la gente visualizaba cómo si yo me voy a atender en un hospital, la atención es mediocre, comillas, entre comillas, por favor, esto no es que los hospitales presten atención mediocre, sino que se ve mediocre si yo la comparo con esa misma atención en una clínica, ¿sí? No es que sea peor la atención en un hospital, pero hay una cuestión de percepción, ¿sí? Muchas veces los mismos médicos, las mismas enfermeras, los mismos tecnólogos médicos, los mismos profesionales trabajan en la clínica privada y a su vez en el hospital. Pero hay una cuestión de percepción. Si yo llego y tengo que esperar en un lugar donde la pintura está fea, donde no hay silla, donde toda la gente que está enferma está alrededor mío, si tengo que esperar toda una mañana para que me atiendan, obviamente que no es lo mismo que si yo llego a una clínica donde hay vidrios, donde hay sillas muy cómodas, baños muy limpios, y donde yo llego, espero 15 minutos y me atienden, ¿no? Incluso en algunas de ellas le dan hasta un vasito de café, un vasito de agua, etc. Entonces la percepción de insatisfacción con el sistema público era enorme. Esto les estoy hablando hace poco tiempo, 10 o 15 años atrás, nada más. Y lo anterior se traduce en diferencias enormes de equidad, es decir, cómo en los sistemas públicos uno tenía acceso a buenos servicios de salud, buenos exámenes, profesionales dedicados, muy humanos, frente a la atención en el sistema público, que era una atención colapsada, donde los profesionales estaban estresados, corriendo para todos lados, la infraestructura no era la más adecuada a la vista, etc. Entonces, todos estos elementos que nosotros visualizamos hace 10 o 15 años nos llevaron a pensar en una reforma. ¿Por qué? Porque desde la percepción de las personas, y hasta el día de hoy se percibe un poco mala calidad de atención, discriminación, tiempos prolongados de espera para especialistas y algunas intervenciones, y obviamente no tan solo el no respeto de los derechos de salud en el sistema, sino también el no saber cómo ejercer esos derechos en salud, que vamos a ver más adelante, que hoy día hay una ley de deberes y derechos de las personas en salud. Y por supuesto, un muy bajo nivel de participación. Las personas no tenían pito que tocar en ninguno de los niveles de atención. Hoy día, como ya vimos, hay consejos consultivos de salud en diferentes niveles, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué agravaba este problema? Inequidad en el estado de salud. Percibíamos que las personas más pobres se enfermaban más y de manera más grave que las personas ricas.
Inequidad en los determinantes de salud, obviamente. Las personas que tenían mejor salud tenían mejores determinantes de salud, tanto estructurales, políticos, económicos, financieros, culturales, y mejores determinantes intermedios. Calidad de la vivienda, calidad de la alimentación, estilo de vida, calidad del trabajo, etcétera. Es decir, las personas por su propio estado de salud generaban más determinantes, ya fuesen positivos o negativos. Inequidad en el acceso a recursos y oferta de salud, claramente. Ahora supongamos acá a las personas rurales, las que vivimos o aún viven en algún momento en zonas rurales. Yo recuerdo en mi infancia que si uno se enfermaba de algo muy grave, en el consultorio comunitario solo habían técnicos paramédicos y no sé, una fractura, una luxación, uh, etcétera. Ustedes saben que en el campo uno a veces se montan los caballos, etcétera, y sufre caídas fuertes. Había que venir a Ovalle. Y en esa época el camino a Ovalle era de piedra, terripio. Y quienes tenían vehículos, 2 o 3 personas. Entonces, la verdad que muchas personas se tuvieron que quedar en sus pueblos porque no tenían salida, con sanadores, con curanderos, con sobadores, y las fracturas se llevaban mal, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, la gente de rural, la gente de barrios más pobres, tiene dificultad en acceso a los recursos. Y por supuesto, la oferta de salud. ¿Qué oferta de salud adecuada? Yo creo que esta región tiene una buena oferta de salud, sobre todo pensando en un hospital como el San Pablo, que tiene. Podemos tener muchas críticas a él respecto a su calidad, pero tiene una gran capacidad resolutiva. Si nosotros comparamos la oferta de salud de La Serena con Santiago, y los que han tenido la oportunidad de pasar al menos o conocer la clínica, por ejemplo, la clínica Las Condes, la clínica Indisa, ustedes se van a dar cuenta que son verdaderos hoteles. Entonces, obviamente que eso a la vista de cualquiera de nosotros es mucho más impactante que un edificio cuadrado, disculpen la expresión, cagado a pájaro por todos lados, con vidrios quebrados, con un desorden que uno a solo entrar visualiza que hay como una especie de desorden. Entonces, ese tipo de cosas impactan esta percepción nuestra y de acceso a los recursos y de oferta de salud. Inequidad en la utilización de los recursos, por supuesto. Los sistemas privados tienen mayor potencia financiera y económica para poder hacerse cargo del uso adecuado de los recursos. Y todo esto llevó, damas y caballeros, a esto, lo que se denominó la reforma de salud en Chile, que parte por allá por el 2000, yo diría que el 2000 en adelante, donde se plantearon los objetivos sanitarios. Primero, mantener y mejorar los logros sanitarios que efectivamente se han conseguido. Enfrentar los desafíos de los cambios del envejecimiento y los cambios en la sociedad. Nos estamos envejeciendo y la sociedad ha cambiado enormemente. Disminuir la desigualdad de la que hemos hablado permanentemente y enfocarnos hoy día sí en satisfacer las necesidades y las expectativas de las personas. Esos eran los objetivos que se planteó el Estado. Para ello, debía generar una herramienta para metodológicamente alcanzar esos objetivos. ¿Cuál fue? Lo que acabamos de ver nosotros. El sistema AUGE, acceso universal a garantía explícita. Para ello, necesitaba cambiar el modelo de atención, porque si iba a garantizar la prestación de servicios en un sistema público que estaba muy vilipendiado, tenía que cambiar el modelo de atención. Y para ello tuvo que enfocarse en un nuevo paradigma. ¿Cuál es el paradigma? El de determinantes sociales de la salud, del que hemos venido hablando. Y un reenfoque hacia la prevención y la promoción de la que hemos venido hablando permanentemente en este curso. Porque esa es la manera entonces en que vamos a tener un nuevo modelo de atención que nos permita reenfocarnos hacia, digamos, resolver los desafíos sanitarios del sistema. Para ello se requería una serie de leyes y por lo tanto con esa ley se crearon las secretarías regionales ministeriales, que son la autoridad sanitaria regional. Como lo hemos dicho, la Secretaría Regional Ministerial es una entidad que representa al ministro de Salud en la región y es autónomo en términos de su gestión a nivel regional. Y el gestor de redes asistenciales. Fíjense ahí que está entonces en este cuadrito acá abajo la autoridad sanitaria representada por la Subsecretaría de Salud Pública y el gestor de redes asistenciales representado por ¿quién? Por el subsecretario de redes asistenciales. Se crean entonces para apoyar al ministro estas dos subsecretarías. A través de esta reforma es que aparecen estas dos subsecretarías. Antes estaba solo el ministro. Con esta ley aparecen estas dos subsecretarías que además
se tienen que soportar o, digamos, hacerse cargo de este nuevo fenómeno a través de una ley de derechos y deberes de los pacientes que lo vamos a ver, ley de financiamiento y la ley de regulación de las ISAPRES que hasta el día de hoy todavía está desarrollándose todos estos elementos para poder alcanzarlo de buena manera. Los objetivos sanitarios que nosotros ya conocemos y que se los pueden preguntar en alguna evaluación, ustedes saben que los hemos visto en las dos asignaturas por lo mismo, porque son muy relevantes. A mí no me interesa que se aprendan esto, ¿eh? Las leyes de la reforma, por favor, no se las aprendan, pero sí quiero que sepan que hay una serie de leyes que regulan el sistema para que exista el plan AUGE. Ley de financiamiento, de autoridad sanitaria, de ISAPRE, derechos y deberes, y la ley de régimen de gestión de las garantías en salud, que en el fondo es reconocer por ley las diferentes garantías que se plantean en la reforma. La ley de autoridad sanitaria reorganiza el Ministerio de Salud, como ya lo habíamos dicho, creando estas dos subsecretarías, reorganiza los sistemas, el servicio de salud, generando el gestor de redes asistenciales y crea los establecimientos autogestionados en red. ¿Qué significa esto? Que los hospitales hoy día deben autogestionarse, deben ser más eficientes, más efectivos, trabajar de mejor manera en el fondo. Modifica los beneficios de tipo personal al modificar FONASA y al crear la Superintendencia de Salud de tal manera que esta superintendencia primero supervise las prestaciones y también acredite quienes están en condiciones de prestar servicio. Por ejemplo, cuando ustedes se titulen, damas y caballeros, deben certificarse frente a la Superintendencia de Salud. Bueno, eso lo hacemos nosotros, pero digamos, tienen que tener ese registro. Los instrumentos de regulación sanitaria establecieron prestaciones en todos los niveles de tipo promocional, ¿sí? Educación para la salud, preventivo, vacunas, alimentación complementaria, curativo, cirugías, medicamentos, etcétera, rehabilitación frente a alguna problemática de salud y paliativo. Paliativo se refiere al buen morir, es decir, personas que ya no tienen posibilidades de rehabilitarse ni de curarse, tenemos que ayudarles al buen morir. Y finalmente aparece la mediación. Es decir, si usted ha sufrido un daño por una intervención de salud, no sé, le hicieron una intervención y esta no quedó bien, entonces usted tiene derecho a mediar, a ir donde un representante del sistema de salud y un representante del prestador, que tienen que llegar a un acuerdo para ver cómo resuelven ese problema de salud en el cual usted se habría visto envuelto producto de una intervención de este tipo. Las garantías implícitas ya las hemos visto: acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Esto sí me interesa que se lo aprendan y no se les olvide jamás. Y los actores del sistema, bueno, la Superintendencia de Salud, que como ya hemos visto fiscaliza que se cumpla el GES en FONASA y SAPRE, y a su vez de los prestadores de salud y los beneficiarios de FONASA y SAPRE para que se otorgan los beneficios en las condiciones establecidas por la ley. Esto tampoco es tan relevante que se lo aprendan de memoria, ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Los requisitos para atenderse, obviamente que el problema está incluido en la GES, que sea una garantía explícita, cumplir los requisitos para cada GES, acceder a las prestaciones en los tiempos que determinan. O sea, si a usted le dan una hora para el día de mañana y usted no va, es posible que pierda las garantías, así que tiene que tener mucho cuidado. Y por supuesto se tiene que atender solo en aquellos prestadores que están en la red GES. Finalmente, los derechos de atención a la salud, como los vamos a ver más adelante, estos son los más importantes, los que yo puse acá. Pero hay una cantidad enorme en una ley específica de derechos y deberes para los pacientes, como el derecho a la información, el derecho del consentimiento informado para recibir una prestación, confidencialidad de sus datos, compañía y asistencia espiritual, participación en todos los procedimientos. Y por supuesto, derechos distintivos para discapacitados y adolescentes. Deberes: usted debe informar siempre, debe informarse de las prestaciones y también informar de su situación de salud, colaborar en las prestaciones que se entreguen siempre y cuando haya informado adecuadamente de sus problemas de salud, cuidar el establecimiento, no romperlo, no rayarlo, etcétera, y tratar respetuosamente al personal, entre muchos otros. Aquí solamente un resumen. Las garantías explícitas como derechos. Esto es importante, chiquillos. Por primera vez en la historia de Chile se garantiza algo en salud como un derecho. ¿Qué es esto? Las garantías explícitas.
que es un plan de salud priorizado y garantizado, como ya dijimos, donde el Estado se hace responsable de garantizar que las garantías explícitas en salud sean constitutivas de derecho y por lo tanto deben ser exigidas por los ciudadanos tanto a FONASA como a las ISAPRES. ¿Qué características tienen estas GES? Son universales para todos, como ya dijimos, FONASA e ISAPRE. Tienen certeza jurídica, es decir, hay una ley detrás que permite que éstas se presten en términos de oportunidad, de acceso, de calidad y de financiamiento, tal cual como lo establece la ley, de lo contrario usted tiene derecho a reclamar. No discriminación de ningún tipo. Usted, si percibe discriminación por edad, sexo, enfermedad preexistente u otra, tiene todo el derecho a reclamar frente a la Superintendencia de Salud, no se olvide. Y también tiene como característica central la actualización e incrementalidad. ¿Qué significa esto? Que las patologías se tienen que ir actualizando e incrementando dependiendo de la situación epidemiológica, sanitaria y demográfica del país. Existe la obligación de informar como característica también. Usted tiene que ser informado por FONASA y SAPRE de que su patología es GES, pero usted también tiene la obligación de informarse si su patología es GES. Y si hay incumplimiento por cualquiera de las dos partes, usted puede reclamar ese incumplimiento a la Superintendencia de Salud. ¿Cómo se determina una garantía explícita? Antes de avanzar a esto, resumen entonces, chiquillos. Chile hasta el año 2000 tenía una salud que, si bien es cierto había alcanzado muy buenos indicadores sanitarios, seguía siendo precaria, seguía no teniendo buena cobertura, seguía dejando a muchas personas fuera del sistema de salud. Por lo tanto, vino una reforma. Esta reforma, ¿qué buscaba? Hacerse cargo de las problemáticas que se visualizaban en ese momento del sistema. Y esta reforma involucró una serie de leyes que permitieron modificar al sistema. Y uno de los más relevantes fue el de las prestaciones. Para poder hacer estas prestaciones, se determinó que debían generarse un sistema por ley que garantizara el derecho de acceso, oportunidad, financiamiento y calidad de las prestaciones de salud. Ahí emerge entonces el auge, que es un plan universal de garantías explícitas. En tanto, plan universal de garantías explícitas genera un grupo de patologías que van a estar garantizadas por el Estado. Sí, pero ¿qué patologías? Todas imposibles. Ya dijimos que las necesidades son muchas y los recursos limitados. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer estudios epidemiológicos que nos permitan determinar qué patologías van a ser garantizadas explícitamente y qué patologías no. Para ello, lo primero es determinar con cuántas lucas se contaba, el marco presupuestario. Luego hacer un estudio epidemiológico, que ya vamos a ver cómo. Y finalmente priorizar las patologías. Luego analizar el costo de las mismas, analizar este costo con el Consejo Consultivo del que hablamos, es decir, que haya participación ciudadana. Luego se emite un decreto supremo y posteriormente hay que vigilar y actualizar esas garantías explícitas que nosotros ya identificamos. Para ello, como ya vimos, debía existir un Consejo Consultivo y la emisión de un decreto supremo que debía ser vigilado permanentemente para modificarlo, es decir, hacer ingresar nuevas patologías que lo requirieran e incrementar los recursos. Para ello, se definió un algoritmo de priorización. Es un parámetro técnico que permite establecer las patologías que ingresan o no como garantía explícita. Para terminar hoy día, damas y caballeros, vamos a revisar este pequeño sistema de priorización en el cual podemos ver que está el listado de todos los problemas de salud, todos, absolutamente todos. Posteriormente se analiza la magnitud, es decir, cuántas personas sufren de esta patología. A través de estos dos indicadores que vamos a ver más adelante con detalle, prevalencia e incidencia, que lo han escuchado seguramente muchísimo estos días con la pandemia. Prevalencia es el número de casos acumulados de una patología. Incidencia es el número de casos nuevos de una patología. Por lo tanto, el que tenga mayor prevalencia e incidencia va a quedar primero en el algoritmo. Trascendencia como segundo elemento.
avisa años de vida ajustados por discapacidad, es decir, son los años que una persona sana pierde por una discapacidad. Y mortalidad, es decir, aquellas patologías que provocan mortalidad, ya sea prematura, que se muera antes de cumplir la esperanza de vida, o que muera en ese periodo, pero producto de esta patología. Y aquí se suma la preferencia de los usuarios. Ojo, es decir, tenemos todos los problemas, vemos el que tiene mayor cantidad de casos y posteriormente revisamos cuál es el que tiene mayor trascendencia, mayor relevancia para la población y en términos de costo para el Estado. Ojo, porque ahora tenemos que evaluar la efectividad de qué, del tratamiento. Porque no vaya a ser cosa que nosotros elijamos una patología que tiene alta magnitud, alta trascendencia, pero fíjese que en Punta Arenas no tengo el equipo para hacer exámenes. En Arica no tengo cirujano. En Coquimbo no tengo el escáner que necesito para hacer esa prueba o el examen de laboratorio. Entonces no lo puedo garantizar. Claramente no lo puedo garantizar porque no tengo los medios para. Entonces yo ahora tengo que revisar si es que tengo sistemas para tratar esa patología y si estos sistemas son efectivos. ¿Qué significa ser efectivo? Eficacia por cobertura. ¿Qué significa eficacia por cobertura? Que tenga el examen que sea eficaz, es decir, que efectivamente detecte los casos o el tratamiento que efectivamente controle la patología y que tenga además cobertura, es decir, que yo lo pueda tener a lo largo de todo el país. Con ello yo defino si la efectividad del tratamiento es alta, media o baja. Si es alta y tengo a lo largo de todo el país una oferta suficiente y la carga financiera en el hogar es sobrellevable al año, es decir, no supera el 20% de la carga, y además hay un acuerdo social, esta patología pasa a ser una garantía mayor. ¿Qué significa que sea una garantía mayor? Que pasa al programa GES. Pasa a ser una garantía explícita en salud. Bueno, ¿y las otras patologías qué pasa? No, las otras se siguen atendiendo por el sistema actual. Eso es todo. Pero lo más relevante entonces, en resumen, es que una patología tiene que tener una alta magnitud, una alta trascendencia, una alta efectividad, tiene que estar disponible a lo largo de todo el país, debe ser de un costo financiero que las familias puedan sobrellevar, no más allá del 20% del pago de la prestación. Y debe además haber un consenso social a través de los consejos consultivos para ser determinada como una patología con garantía explícita. Entonces, con ello, nosotros vemos que el sistema de salud chileno tiene amplias fortalezas. Cobertura universal, por lo menos para el GES. Y desde el punto de vista geográfico, porque tanto el público como el privado está a lo largo de todo el país. Que la razón, ojo con esto, la razón para tener tan buenos indicadores es que tenemos muy buena disciplina para el cumplimiento de normas en salud pública. Es así que independientemente del gobierno que haya llevado las riendas del país durante los últimos casi 70 años, las normas se han seguido respetando. Y un sistema de privado que se maneja con reglas de mercado. Yo no sé si eso es una fortaleza, honestamente, pero finalmente es un sistema privado que al manejarse con reglas de mercado se supone que es más competitivo y que hace que mejore. No sabrías decirle si sí o si no. Y las debilidades, por supuesto, la coexistencia de estos dos sistemas en el cual público y privado, ¿no? Donde el sistema público subsidia enormemente al sistema privado, que en el sistema público hay pocos incentivos para hacerlo mejor y finalmente que las personas indigentes y de bajos ingresos están obligadas a atenderse en el sistema público, entre otras, ¿no? Los grandes desafíos, el gasto enorme en salud, el cambio etario epidemiológico que ya hemos conversado latamente, evitar la judicialización de la salud. ¿Por qué? Porque recuerden que las garantías están explicitadas en la ley. Por lo tanto, si hay incumplimiento, usted demanda. Entonces, si todos visualizamos que hay incumplimiento, nos podríamos llenar de demandas. A eso se refiere la judicialización. Y por supuesto, introducir subsidio a la demanda, es decir, subsidiar que usted consulte más por salud. No la oferta, que es la oferta de servicio que hace la clínica, el hospital, sino un subsidio para que usted vaya todos los años a hacerse los controles de salud preventivo, por ejemplo. Y aquí están, para terminar, 56 patologías en el plan hasta el 2009. Hasta el 2010 se incrementaron a 69 y al 2000, si no me equivoco, al 2015 se incrementaron a 80 patologías dentro del sistema AUGE.
Terminamos justos, damas y caballeros. Hoy fue un poquito larga la sesión, pero porque estuvimos conversando, ¿no? Al inicio de la sesión, eh, que me parecía que era muy importante que pudiéramos conversar respecto de todos estos antecedentes. Finalmente, chiquillos, sé que tienen otra clase, pero si hay consultas, planteamientos o lo que gusten, por favor. Profe, yo quiero hacer como una acotación respecto al tema